Siempre he sido una persona curiosa. Me encanta leer sobre cosas paranormales y esotéricas. Además de que soy fiel creyente de que no estamos solos en el universo. Incluso platicando con familiares y amigos, les digo que ojalá los extraterrestres me lleven a conocer nuevos mundos. Esa es una historia aparte, no se trata de ellos, sino de lo que hice una noche en mi departamento y que al día de hoy sigo pagando las consecuencias. Desde joven he sido muy atrabancado, peleonero y poco paciente. Y si a eso le sumas que no tenía tanto dinero, pues es una fórmula complicada de llevar, al menos para mí. Actualmente soy un adulto, pero esto me sucedió en el año 2012, cuando apenas acababa de cumplir la mayoría de edad. Lo que me impulsó para hacer el ritual fue que quería tener más dinero y saciar mi hambre de éxito. Cansado de vivir en un pequeño departamento y solo tener dinero del día en mi cartera, me puse a investigar en internet sobre rituales y conjuros para traer la buena fortuna. Y ahí me salieron miles de cosas, hasta cómo hacer pactos satánicos. Leí incluso acerca del caso Josué, y bueno, lejos de sentir miedo, me dio ganas de probarlo. A pesar de mi necesidad, mi conciencia fue fuerte, así que sacrificios humanos no haría, pero sí estaría de acuerdo en hacer otros tipos de sacrificios. Entonces leí un ritual en una página que al día de hoy ya no existe, tal vez porque así como yo, otras personas fueron efectivas y contraproducentes. Requería solo algunos elementos comunes y unas gotas de mi sangre. Como te dije, era una persona sin miedo, así que decidí hacerlo. Por lo que conseguí cada uno de los ingredientes y anoté en una hoja una serie de pasos específicos que debía seguir al pie de la letra. Con la emoción y la impulsividad que siempre me caracterizaron, decidí ponerlo en práctica de inmediato. Desde temprano empecé a armar, acomodar y dibujar todo en su lugar para cuando llegara la hora deseada todo estuviera listo y perfecto. Había escogido un día que pensé sería bueno. Lo decidí hacer el 12 de diciembre del 2012 a las 12 de la noche. No sé por qué se me hizo que sería genial que estuvieran todos los 12 unidos, pero se me hizo interesante, así que así lo hice. Recuerdo que apagué todas las luces de mi departamento, encendí unas velas y coloqué algunos de los elementos que supuestamente potenciarían el ritual. Siguiendo las instrucciones, recité unas palabras en voz baja, tratando de concentrarme en mi deseo de éxito y abundancia. No sé si fue la sugestión o simplemente la atmósfera creada por el ritual, pero en ese momento, sentí como un frío inundó mi pequeña habitación y una heladez inusual mis entrañas. Hice las invocaciones y pedí mis deseos. Las hice con muchas ganas esperando que alguien del más allá escuchara mis súplicas. Al día siguiente no noté cambios significativos en mi vida, así que pensé que el ritual no había funcionado. Pero a medida que pasaban las semanas, empecé a experimentar situaciones extrañas. Las luces de mi departamento se apagaban por sí solas, la comida se descomponía rápidamente y por las noches sentía que alguien se acostaba a mi lado, además que lo acompañaba un olor a desagüe. Yo, muy valiente, decía que si había venido a mi casa era porque yo lo había invitado y que si se quería quedar, tenía que darme lo que le había pedido. Decía que quería hacerme millonario y tener muchas mujeres a mi lado. Sin embargo, todo lo que obtuve fue penas y amarguras. Yo trabajaba en un restaurante de comida rápida y mi jefe me corrió. También empecé a buscar empleo, pero por más pequeño y mal pagado, siempre me lo negaban. Así que una noche entré a mi casa y le grité a lo que sea que ahí estaba acompañándome, que por qué me hacía eso. No te voy a negar que había bebido, por lo que realmente me sentía más envalentonado que de costumbre. Pero algo hizo que yo reaccionara. Una fuerza invisible me aventó
del otro lado de mi habitación. Como pude salir de ahí corriendo. Mis padres vivían en otra ciudad. Yo me había mudado a la Ciudad de México por las amistades, así que familiares no tenía. Pero lo que sí tenía era novia, así que la llamé por teléfono. Ella se molestó porque me escuchó alcoholizado y además me dio una regañiza, que si no tenía dinero, ¿por qué lo malgastaba en la bebida? Ella vivía con su madre, así que le preguntó a la señora si podía quedarme con ellas esa noche. La mamá dijo que sí, por lo que gracias a su voluntad no dormí en la calle. A la mañana siguiente desperté en el sofá de la casa de mi novia con una resaca terrible, y la vergüenza y remordimiento me invadieron al recordar lo sucedido la noche anterior. Mi novia, con una mezcla de preocupación y enojo, me preguntó que qué había pasado, porque cuando hablamos en la noche casi no había entendido nada porque mi lengua estaba trabada por el susto. Dudé al principio, pero finalmente decidí contarle la verdad sobre el ritual y las extrañas experiencias que me habían estado ocurriendo. Claro que no le dije que también quería mujeres, porque se enojaría muchísimo. Ella se molestó y me cuestionó que por qué había dado mi sangre, que eso era como una firma irrevocable y que era muy peligroso todo aquello. Me dijo que me acompañaría a mi departamento. Yo le dije que no era necesario, pero ella insistió. Cuando llegamos, mi pequeño hogar estaba de cabeza. Platos rotos en el suelo de la cocina, la cajonera de mi habitación abierta, y además se sentía un olor asqueroso. Ella lo sintió inmediatamente, por lo que me dijo que lo que estaba ahí no era nada bueno ni nada de este mundo. Me recomendó, me obligó a que dejara ese lugar y buscara otro sitio para tratar de que lo que sea que haya invitado se quedara allá y que el nuevo inquilino se las arreglara con el problema. Yo le dije que no quería, además de que era muy barata la renta, pero ella me insistió mucho, por lo que decidí hacerle caso. Esa misma mañana hablé con el dueño para avisar que dejaba el sitio, a pesar de mi resistencia. Ella y yo empacamos lo esencial y nos dirigimos a buscar un nuevo hogar donde vivir. La búsqueda no fue fácil, especialmente con mi situación económica, así que ella habló con su madre para preguntarle si me podía quedar mientras conseguía otro lugar. Ella aceptó con la condición de que me quedara en la sala. Yo dije que sí. Dejé mis cosas en un espacio que la señora tenía disponible. Al día siguiente me dediqué toda la mañana en buscar un cuartito, pero todos estaban fuera de mi presupuesto. Así que cuando llegué al mediodía les dije las malas noticias, que todavía no tenía un techo donde vivir. La mamá dijo que no me preocupara, que me quedara con ellas hasta que consiguiera empleo y luego una casa. De verdad que la señora era muy buena conmigo, y eso hasta el día de hoy se lo agradezco. Pasaron 4 días, solo 4, cuando empezaron a suceder cosas extrañas en la casa. Las luces se quemaban sin razón, se escuchaban ruidos y sentía que por las noches, cuando dormía, me tocaban el cuerpo. Mi valentía se estaba escabullendo entre las pesadillas que estaba viviendo, porque era claro que todo lo que sucedía en mi antiguo departamento estaba sucediendo acá. Sin embargo, la magnitud estaba incrementando, porque ahora casi no podía dormir y cuando lo hacía, tenía muchas pesadillas vívidas. Era notorio que hasta su madre se había dado cuenta, y fue que por ella visitamos a una persona para que me hiciera un trabajo de limpieza y curación. Como muchos saben, en la Ciudad de México existe el Mercado Sonora, un mercado muy grande con una amplia sección para la brujería, que va desde la venta de artículos hasta trabajos de todo tipo. Así que nos fuimos los 3 temprano en busca de ayuda. Estuvimos caminando en ese extenso pasillo, esperando una corazonada tal vez, cuando un local me llamó mucho la atención. Había una mujer con una pañoleta blanca en la cabeza. Ella no me dijo absolutamente nada,
pero con solo mirarla, supo que necesitaba de su ayuda. Entiendo que hay personas que son charlatanes y estafadores, pero sentí que con ella era real. Nos acercamos a la mujer y sin decir nada, simplemente asintió con la cabeza, indicándonos que entendía la situación. Nos llevó a la parte de atrás de su local y me dijo que me haría primero que nada una limpia, que veía una sombra negra que me cubría y antes de cualquier cosa había que alejarla de mí. Tomó un huevo, lo roció con un líquido y empezó a pasarlo por mi cuerpo. Pero cuando llegó al pecho, este se reventó. Cayeron algunos pedazos al suelo y parte del contenido se quedó en la mano de la mujer. Ella se agachó al piso para ver con claridad lo que había caído y me dijo que tenía algo pegado a mí, que no quería dejarme. Tenía algunos puntos rojos en la yema y que eso no era normal. Posteriormente desechó todo e inició nuevamente con otro huevo. Este ahora se reventó justamente en mi nuca. Ella solo dijo: «Ay, Dios mío, ayúdame». Realmente sentí escalofrío y miedo, por lo que empecé a pedirle a Dios que realmente la ayudara para que así pudiera curarme. Reinició el proceso con otro huevo. Con este sí logró terminar el trabajo. Me dijo que no lo rompería porque podría salirse el mal y reingresar a mi cuerpo, que lo iba a tratar y posteriormente lo enterraría en un cementerio para que estuviera lo más alejado de mí. Durante el proceso sentí una combinación de emociones: ansiedad, incertidumbre y una pizca de miedo. Pero cuando terminó, esas sensaciones parecían haber disminuido. La mujer nos indicó que el proceso de limpia y curación no era algo instantáneo, que requería tiempo y paciencia. Nos dio instrucciones precisas sobre qué hacer en nuestra casa y cómo protegernos, los cuales hicimos al pie de la letra. Quedé en regresar a verla cada cierto tiempo para que se quite todo el mal que traje por mi codicia, y efectivamente así lo hice. Con el paso de los días, las extrañas manifestaciones todavía se hacían presentes, pero en menor cantidad. La tranquilidad poco a poco volvió a la casa y la ansiedad que tenía se me fue quitando. No de la noche a la mañana, pero sí con el paso del tiempo. Al mes encontré un trabajo y un departamentito. Seguimos mi novia y yo un tiempo más, pero la relación no funcionó y finalizamos en buenos términos. Estoy seguro que te preguntarás: ¿se fue todo lo malo que invité a mi vida? La respuesta es no. De vez en cuando sigo escuchando ruidos y las cosas me las mueven de sitio, pero ya me acostumbré. Ahora tengo un trabajo estable y gracias a Dios el dinero, si bien no es mucho, es suficiente para tener una vida digna y tranquila. Lo único que hasta el día de hoy no he tenido es el amor. No me he casado. No tengo buena suerte con las relaciones. Siempre al par de años terminamos y luego me cuesta rehacer mi vida. A lo largo de los años he aprendido que la estabilidad y la paz interior son más valiosas que la búsqueda constante de riquezas y éxito. Mi consejo para aquellos que se encuentren en situaciones similares es ser conscientes de las decisiones que toman, respetar lo desconocido y trabajar de manera honrada para alcanzar sus objetivos, o al menos acercarse a ellos y vivir tranquilos. La vida puede ser impredecible y cada experiencia, por más desafiante que sea, puede ser una oportunidad para crecer y aprender. Gracias al suscriptor por la confianza. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?